Este tiempo nos ha traído grandes preguntas, pero sobre todo hemos aprendido a sacar tiempo de valor para nuestras familias. Hemos aprendido a disfrutar de esos pequeños detalles de la vida. Por eso, ahora es tiempo de disfrutar de esta nueva normalidad. Bienvenidos a nuestra nueva temporada. Amigos, familia, buenos días. Qué rico nuevamente encontrarnos a través de este medio virtual y poder leer y estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que me acompañe en un momento de oración para poner este tiempo en sus manos y que Él sea enseñándonos a cada uno de nosotros eso que quiere Él, que quede clavado en nuestro corazón y transforme nuestra vida. Acompáñeme, por favor. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo en que tú permites, Señor, que podamos abrir tu palabra y que podamos comunicarnos contigo y permitir que tú hagas ese milagro de transformar nuestra vida con tu palabra. Gracias te damos, Señor, por aquellas personas que están sufriendo, que están viviendo momentos difíciles, aún todos nosotros en medio de esta pandemia, viviendo esta nueva normalidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú permites este medio y que nuestra iglesia sigue creciendo en tu amor. Te alabamos, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Nuestra nueva normalidad se llama la serie. Y quiero invitarlos a que abramos las Biblias en Génesis capítulo 45. Lo invito a que busque su Biblia allá en su casa o en el lugar donde esté. Si está trabajando y está teniendo esta oportunidad, busque su palabra, busque la palabra de Dios o en sus computadores o celulares. Antes de empezar, hace unos días me encontré con un amigo y me contó su historia, una historia llena de momentos difíciles, de traición, de pérdida, de dolor, de soledad, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Un amigo con el cual me pude tomar ese tinto y ver cómo ese dolor, aún siendo el creyente, sentía ese sub y baja. Hoy vamos a hablar de una historia de un hombre, un héroe de la fe, un hombre que uno dice, wow, tremenda historia, pero por todo lo que tuvo que pasar. Uno de los personajes de los cuales más se habla en la Biblia, José. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Pero quiero contarles acerca de José. José era el 11º hijo de Jacob, que luego se llamó Israel, y José tuvo esa vida difícil. Era el hijo preferido de su padre. Su padre en una ocasión le regaló una túnica muy, muy bonita y el resto de sus hermanos lo empezaron a ver con odio, con envidia. Incluso en la palabra dice que ni lo saludaban. Sí, si usted está recordando que fue el que vendieron, sí. Si usted ha escuchado esa historia, sí, ese fue José. Un día Israel lo mandó a su padre, lo mandó a mirar a ver qué estaban haciendo sus hermanos, y sus hermanos allí se llenaron de ese odio que tenían represado en su corazón y planearon matarlo. Pero el hermano mayor se opuso y dijo, no lo matemos. Dejémoslo metido aquí entre un pozo y que le pase lo que le tenga que pasar. Se retiró este hermano y luego venían unos madianitas y el resto de hermanos dijeron, ¿saben qué? No lo dejemos aquí, vendámoslo. Finalmente es nuestro hermano. Y lo vendieron. Y José fue en este momento, fue apartado de su padre. Luego José llegó a una tierra extraña como esclavo. Estos madianitas lo vendieron como esclavo a un hombre llamado Potifar. Potifar en ese momento era el capitán de la guardia del faraón, un hombre muy importante. Y José, lejos de su familia, lejos en un lugar en donde no sabía el idioma, no conocía esas costumbres, con dioses que él nunca había visto, viviendo momentos difíciles de abandono, de rechazo, tuvo que vivir esta situación tan difícil. Pero algo extraordinario vivía José. ¿Saben qué?
la palabra dice que Dios nunca se apartó de José. Y esto me hace acordar un poco la historia que yo les cuento de mi amigo, que tuvo algunas cosas no tan fuertes como la vida de José, pero me lleva a reflexionar que todos vivimos momentos difíciles. Así como José y este amigo vivieron momentos de rechazo, de odio, de envidia, de sufrimiento, seguramente usted y yo hemos vivido momentos, y tal vez usted, alguien que esté frente al computador, al celular, esté viviendo momentos difíciles de soledad, de abandono, qué sé yo. Seguimos con la historia de José. Luego, estando en casa de Potifar, se ganó el favor de este hombre y fue nombrado mayordomo de esa casa. Y Potifar le dijo: te puedes meter con todo menos con mi esposa. Tal vez esta mujer tenía algo que no podemos llegar a decir con claridad, pero Potifar pudo haber sospechado que esta mujer tal vez hacía algo indebido para él. Un día, José era un tipo bien parecido. Un día esta mujer le propuso algo indecente a José. Y José se mantuvo firme y le dijo: no voy a pecar contra mi Dios. Y esta mujer, en su afán, tal vez le llamaba mucho la atención, lo acosó tanto que José un día salió corriendo. Y esta mujer lo acusó de acoso. ¿Saben qué pasó? Potifar lo mandó para la cárcel. Uno ve los sube y bajas en la vida de José. Estando en la cárcel, se ganó el favor del encargado de la cárcel y lo puso al cuidado del resto de prisioneros. Un día llegaron allí el panadero y el copero del faraón y tuvieron unos sueños. El sueño del panadero finalmente decía que él iba a morir y murió, como evidentemente pasó, y del copero que iba a regresar nuevamente a donde el faraón. Y José le dijo: vea, no se acuerde de mí, yo no he hecho nada malo, yo estoy aquí injustamente, acuérdese de mí. Pasaron 2 años cuando el copero se acordó de José, porque el faraón tuvo un sueño, o mejor, tuvo 2 sueños que ninguno se los pudo interpretar. El copero se acordó de José y le dijo al faraón: conozco a alguien que se lo puede interpretar. Lo mandaron llamar y José pudo interpretar esos sueños del faraón, que decía finalmente que iban a pasar 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José le dice: mire, faraón, usted tiene que conseguir a alguien que administre. Pero el faraón vio algo especial en la vida de José y le dijo: ¿quién más sino tú? Que el Señor está contigo. Fue nombrado José y fue puesto como gobernador, el segundo en Egipto. Se casó y ya habían pasado 9 años, 7 años de abundancia y 2 años, y José tuvo allí 2 hijos. Al primero le puso por nombre Manasés, que significa Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. Tal vez eso era lo que creía José. Y luego tuvo un segundo hijo que le llamó Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Aquí me llama la atención es que José desnuda su corazón y dice y reconoce que ha sufrido. Como José, muchos de nosotros tal vez hemos sufrido momentos difíciles, pero José creía que ya todo estaba bien y resulta que sucede algo. Como la hambruna era por todo el mundo, su padre Israel manda a sus hermanos a que vayan y compren comida allí. Cuando ellos llegan a Egipto, José los ve y ellos se postran ante él. E inmediatamente José se acuerda de sus sueños. Pero parece ser que José planea algo y empieza a acusarlos de espías y empieza a interrogarlos para saber si su padre estaba vivo. Ellos no lo reconocieron y en ese interrogatorio José los manda a la cárcel 3 días. Cuando los saca les dice: mire, ustedes me contaron que eran 12, que uno ya no está con ustedes, pero ustedes tienen un hermano menor.
tráiganme a su hermano para creerles si ustedes no son espías. Y les voy a dejar un hermano acá. Ellos se van y le cuentan eso a su padre. Y cuando están allá, el padre dice: no, ya perdí a un hijo, a José, ahora voy a perder a Simeón y me están pidiendo que mande a mi hijo menor. No, cuando se le acaba la comida a ellos, es que Israel les dice: vayan por las comidas. Y luego les dice: no, pero van sin Benjamín. Ellos les dicen: no, porque este hombre nos dijo que teníamos que ir con nuestro hermano menor. En medio del dolor, él permite que vaya. Y cuando llegan y José los ve, ellos le hacen reverencia otra vez. Pero ¿saben qué? Que tal vez no se los conté. Cuando él los reconoció por primera vez, no se contuvo y lloró, pero no lloró delante de ellos. Esta vez, en la segunda vez que los ve, nuevamente no se puede contener y nuevamente llora, porque ve a sus hermanos, pero sobre todo porque ve a Benjamín. Los lleva a comer, los atiende muy bien y luego les vuelve a dar comida y les dice: regresen, pero pone la copa de plata en la bolsa de Benjamín. Estaba tramando un plan. Cuando ellos ya han salido, los manda a perseguir, revisa sus bolsas y ve que está la copa suya en la bolsa de Benjamín. Nuevamente regresa y les dice: mire, en la bolsa del que, o mejor, sí, en la bolsa del que estaba en la copa, ese hombre será mi esclavo. Y entra Judá y dice: por favor, no lo haga, porque si mi padre no vuelve a ver a Benjamín, se muere. Y aquí viene la historia. Después de sub y baja, esta historia, o mejor, José vivió 22 años de sufrimiento, 22 años que fue odiado, 22 años en que fue envidiado por sus hermanos, 22 años en que fue abandonado, en que fue vendido, en que vivió todo lo que una persona, yo no sé si esta época sería capaz de vivir, 22 años que incluso también llegó a la cárcel, 22 años en donde fue acusado por algo que no cometió, tantas cosas que vivió José, que uno dice: pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto en la vida de un creyente? ¿Por qué? ¿O para qué? Da lo mismo. Un creyente, un hombre en el cual tú estabas, Dios. Un hombre que se mantuvo firme y que todos veían que tú, Dios, estaba en la vida de este hombre, hasta el mismo Faraón. Uno dice: no encuentro respuestas. Y aquí viene el texto que vamos a estudiar esta mañana y se encuentra en Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 8. Y lo que quiero yo proponerles es que en la vida de José existe o irrumpe Dios en la historia y el corazón de José, que ocurre un milagro. Un milagro. José tenía todo para renegar del Señor. José tenía todo para tomar venganza contra sus hermanos. José tenía todo para odiar a sus hermanos. Pero es ahí donde entra Dios y hace un milagro. Y ese es el texto y la propuesta que les voy a hacer esta mañana. ¿Qué hace Dios en la vida del creyente? El milagro de Dios en la vida del que cree. ¿Qué hace? Y los voy a invitar a que leamos el texto. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 8. Y el versículo 1 dice lo siguiente: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Todavía vive mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. El milagro de Dios en la vida del que cree lo lleva a quebrantarse. Y es la tercera vez que se quebranta José. La primera fue cuando vio a sus hermanos por primera vez. En esa vez
Él salió corriendo y no lo vieron. La segunda vez fue cuando ellos llegaron con Benjamín y tampoco aguantó más, salió corriendo y lloró. Y esta tercera vez ya no aguantó más y ya fue desnudado su corazón delante de ellos. El milagro de Dios en la vida del que cree, del creyente, lo lleva a quebrantarse. No sabemos exactamente cuál era el plan que había tomado, que había pensado José. Él tenía, como les decía hace un momento, tenía todas las razones para tomar venganza, para hacerlo sufrir. José, aún siendo un hombre de Dios, creo que en ese momento hizo un plan. Pero ¿saben qué? Llegó el momento sublime en la historia de José, en donde él ya no aguantó más y se quebrantó. Ese es Dios irrumpiendo en el corazón y en la vida de José, en la vida de un creyente. Ocurre un milagro y ese milagro es quebrantarse. Acá ocurre el milagro, como les decía, y ese milagro es un momento sobrenatural que tuvo José, pero que también puede tener usted, que puedo tener yo, o que puede tener cualquier persona que ha decidido creer en Dios o creerle a Dios. Es la sabiduría en la vida y en el corazón de José. Hay personas que están sufriendo muchas situaciones, momentos de crisis, pero cuando el milagro de Dios llega, nadie se puede aguantar para ser quebrantado. Esa es la diferencia en la vida del creyente, que Dios hace el milagro. Solo una persona que cree puede vivir y puede aceptar que en medio de la experiencia, por difícil que sea, Dios toma el control y Dios es el que entra e irrumpe y lo quebranta. El quebrantarse hace parte del milagro de Dios, así como lo hizo Dios en la vida de José. Lo segundo de que el milagro de Dios, ¿cuál es el milagro de Dios en la vida del que cree? Es que lo lleva a perdonar. Mire lo que dice el texto, que José fue que se acerca a los hermanos. Le dice, cuando les dice yo soy José, les dice acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. El milagro de Dios en la vida del que cree también lo lleva a perdonar. Y en ese momento de quebrantamiento de José, Dios lo lleva a dar el paso. El creyente da el paso para perdonar. No espera que le pidan perdón. José les dice con todo su amor y con sus lágrimas en el rostro y con ese deseo de abrazarlos, les dice, acérquense. Ustedes me vendieron, pero no fueron ustedes, fue Dios quien me trajo acá. El texto lo dice, acérquense. Eso es el milagro de Dios en la vida del creyente, que lo lleva a perdonar, nos lleva a dar ese paso de perdonar. José ya no podía más y abrió su corazón. Reveló quién era él. Tumbó y quitó las barreras para perdonar y restauró su relación con sus hermanos. Pero esto es algo sobrenatural que solamente ocurre en la vida del que cree. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? El milagro de Dios en la vida del que cree hace que el creyente se quebrante y hace que el creyente perdone. ¿Qué nos impide perdonar?
¿qué nos impide tumbar esas barreras? ¿Qué nos impide acercarnos con esa persona, con esas personas con las cuales tenemos esa barrera? Todos tenemos, yo lo digo, y este texto me ha tocado para pensar en esas personas. Demos el primer paso, que es parte del milagro de aquella persona que cree. Para el que cree, todo es posible. Y lo tercero, de que el milagro de Dios en la vida del que cree lo lleva a entender que los planes del Señor son mejores que nuestros planes. Y vamos a leer la última parte, los últimos 3 versículos de este texto. Vuelvo a retomar el versículo 5. Dice: pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Aquí dice, me mandó delante de ustedes para salvar vidas. En otra versión dice, para salvar la vida de muchos. Luego dice, en el versículo 6, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios, lo vuelve a repetir, en el versículo 7, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios, por tercera vez lo dice, versículo 8, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. El milagro de Dios en la vida del que cree nos lleva a entender los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. Nos lleva a entender que los planes de Dios son superiores, pero nos lleva a entender que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. No fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios. 3 veces lo dice y lo vuelvo a repetir. Y el propósito, salvar vidas. Pero también le revela a Dios a José un plan estratégico eterno que no tiene final. Primero, salva la vida tal vez de muchas personas alrededor del mundo. Luego, salvarle la vida a ellos, su familia, ese presente que estaba viviendo José de manera extraordinaria. Y en el tercero, nos involucra a nosotros, descendencia, del cual nosotros somos parte, porque somos parte del pueblo de Dios. Todo el que cree hace parte del pueblo de Dios. Los planes de Dios están por encima de los nuestros. Y no solamente están por encima de los nuestros, sino que son mejores. Hay veces que uno no entiende los propósitos, ni por qué estoy viviendo esta situación, ni para qué estoy viviendo. Ese por qué y para qué prácticamente es lo mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Recuerdo también aquí rápidamente un amigo que ellos tuvieron un bebé y a los 21 días el bebé falleció y yo no sabía qué decirle. Y lo único que le dije, tranquilo, Dios está en control de todo. Y me miraron y yo dije, ¿qué dije? Hoy ellos hacen parte del plan de Dios. Y ellos hoy le dan gracias a Dios porque conocieron a su bebé de 21 días. Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles y situaciones muy duras. Pero el milagro de Dios va a estar en que nos quebrantemos, en perdonar y que vamos a entender los planes de Dios. Muchas veces alguien dice, no, es que yo tengo un proyecto de vida o un plan, y uno les dice, ¿ya involucraron a Dios en ese plan? Yo creo que más bien es que nosotros, tú y yo, debemos involucrarnos en los planes de Dios. El milagro de Dios en la vida del que cree
está cuando nosotros nos quebrantamos, cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros podemos entender que los planes de Dios son mejores y perfectos, que son muchísimo mejores que los nuestros. Los planes del Señor están por encima. Permita que Dios revele sus planes. Permítale en la intimidad de esa relación con Dios que el Señor le muestre y revele cuáles son sus planes, los planes de Él que tiene para su vida. Permítale a Dios que le pueda revelar que sus planes son mejores. No pongamos a Dios en nuestros planes, más bien pongámonos nosotros en los planes del Señor. Y esperemos a que el Señor en su tiempo nos muestre el propósito, su propósito. Toda esta vida de José y todo lo que vivió José se concluye en Génesis capítulo 50, versículo 20, y permítame, se los voy a leer, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ese era el plan perfecto de Dios. Ya José no miró las situaciones difíciles que vivió y le dijo a sus hermanos: todo lo que estamos viviendo es porque Dios tiene mejores planes. Juan capítulo 11 versículo 40 dice: no te he dicho, dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando nosotros creemos y le creemos a Dios, vamos a ver que todos sus planes son perfectos, y esa es la gloria de Dios. Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese es el amor de Dios. Permita que Dios haga ese milagro en su vida. Permita que Dios lo utilice a usted como parte del eslabón de la historia. Así como José es parte del eslabón de la historia, usted y yo podemos ser parte de esa historia. Arranquemos de nuestro corazón que nuestros planes son mejores. Arranquemos de nuestro corazón, incluso arranquemos de nuestros pensamientos imponerle planes a Dios. Por el contrario, que en nuestro corazón siempre pensemos y sintamos que los planes de Dios son mejores y perfectos. Permita que ese milagro de Dios irrumpa en su historia, irrumpa en su corazón, que lo lleve a quebrantarse, que lo lleve a perdonar y que lo lleve a entender que sus planes son mejores y perfectos. Un abrazo para todos, que todos podamos estar en esa relación con el Señor. Gracias por estar esta mañana, y que cada día sintamos que el Señor hace ese milagro en nuestra vida. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio online. Recuerda que nos puedes escribir a través de nuestro siguiente WhatsApp o a través de redes sociales y suscribirte a este canal. Estamos listos para ser tu familia y que seas parte de la nuestra.